Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Comprendiendo el fenómeno de la ansiedad cuando se convierte en una problemática. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. El docente de la jornada de hoy es Manuel Pérez Ayala. Él es psicólogo clínico acreditado por el Colegio de Psicólogos de Chile, magíster en bioética, doctor en filosofía por la Universidad de Chile. Cuenta con experiencia de años en salud pública, diplomado en psicoterapia, fundamentos teóricos y práctica clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor instructor de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile y miembro del Comité de Ética Científico de la Universidad Autónoma de Chile. Así que echa la bienvenida y la presentación al docente. Estimados, toda suya la sesión. Alexander igual puede compartir. Ok, ya Rodrigo, muchas gracias. ¿Estamos, cierto? Sí, Súper. está, Sí, ahí está estamos. cargando. Tremenda presentación. Ya. Bien, pues muchas gracias por la invitación, muy amable por a quienes se pudieron, quisieron conectar. Poco más que agregarles a lo que les dijo ya Rodrigo, se agradece el interés. Lo que está planificado para hoy día es como no sé si una introducción, de alguna manera puede ser alguna caracterización de lo que será el curso a desarrollar las próximas 2 semanas respecto a la ansiedad. Pero claro, en el curso la idea es como profundizar, ¿cierto?, en distintas dimensiones de este fenómeno que es la ansiedad, ¿cierto?, pero también con la angustia, el tema del pánico, el miedo, como aprender a diseccionar y a diferenciar algunos aspectos o qué es lo que dice la evidencia científica al respecto de eso, ¿ya? Entonces, la idea de hoy es hacer algo más bien introductorio, como les comentaba, por eso es importante lo que les decía también Rodrigo, sobre que pudieran comentar cuál es su perfil, ¿cierto? Sin que eso sea privativo, pero también la idea es que el lenguaje o terminológico o que yo utilice hoy día no sea como mínimamente técnico para que se pueda comprender y sea más bien aprensible por todos ustedes. Dicho eso, nada, pues a mí me interesa mucho también, chicos, chicas, tengo ese defecto como por mi rol docente de que digo harto esa muletilla, de que puedan hacer estas consultas. Entonces vamos a intentar hacerlo algo acotado para que podamos dar espacio a que ustedes puedan hacer las consultas que puedan o que alcancemos a responder y por supuesto las que yo también tenga competencia para poder responder. Si hay cosas que escapan a mi conocimiento, malamente podría responderle. Así que eso, la idea es que se espera que esta actividad les sea instructiva también, les sea interesante y que también pueda dar pie a otras reflexiones de ustedes. Dicho eso, vamos, pues. Alexander, va a pasar tú las diapos, ¿cierto? Sí, Dale. Entonces, mira, los objetivos del seminario, como ustedes están ahí, ¿cierto? Como buena hoja de ruta en sí, aunque muy breve, como está planificado, se entiende que es sensibilizar, primero lo voy a leer, y educar sobre el fenómeno de la ansiedad, tanto en su origen como en diversas manifestaciones, para facilitar así su comprensión, y luego explicar y escribir las manifestaciones de la ansiedad como una respuesta humana natural, para conocer los criterios diferenciales de su funcionalidad, así como su expresión psicológica. Entonces eso es como central, porque quizá este no es el mejor concepto, pero en algún sentido la ansiedad como término ha sido como raptado por la clínica, pero la ansiedad como tal no es como patrimonio de lo clínico. La ansiedad es una expresión humana natural, por decirlo así, y es una de las cosas que la idea es que podamos tratar hoy día como conceptos centrales. Eso, Alex, si puedes darle nomás. Ya, entonces la idea es que me gustaría también partir con alguna consulta, si después ustedes pueden responder al chat, que yo voy a estar ahí como creo que puedo estar ahí al chat, pero tampoco es la idea hacer como en esta misma actividad como una introducción tan como extensa respecto a eso, pero la ansiedad en sí se circunscribe como de estos conceptos o estas expresiones que fueron de interés para lo clínico, por decirlo así, por el área clínica desde hace mucho tiempo, pero ustedes sabrán, me imagino, algunos de ustedes que tengan formación, esto ya se empieza como a concretar o tener una forma más bien en la época moderna. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde hubo una explosión de conocimiento, investigación, estudio, entonces cambió la concepción también de lo que hoy día podríamos denominar lo mental.
lo psíquico, que si bien son conceptos que nos han acompañado desde muy antiguo, al menos desde Occidente, la caracterización como actual, por decirlo así, es algo muy moderno, se podría decir, o es algo más bien contemporáneo, ¿ya? Quizás también en las mismas lecciones de los cursos yo voy a profundizar algunas cosas sobre que hay términos que hoy día los usamos indistintamente como fueron concebidos originalmente. La ansiedad yo creo que es de esos términos que ha transitado sin tanta modificación a través de los siglos y las últimas décadas, pero desde como es el fenómeno que nos convoca hoy día, la ansiedad también como una expresión sindromática, como una expresión del ser humano, desde su caracterización, se podría decir, o desde su concepción o su más bien su expresión patológica, ¿cierto? Que vamos a ver la diferencia pronto, se empieza a estudiar con mayor definición desde término del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿ya? Entonces, una de las cosas, hay un filósofo francés, Voltaire, que decía, antes de iniciar nuestra conversación, define los términos que en ella usarás. ¿Qué quería decir eso, entre otras cosas? O sea, para que nos pongamos de acuerdo y para que pueda existir un diálogo en sí, tenemos que los dos comprender de qué estamos hablando y ojalá usemos la misma terminología. Con la ansiedad pasa algo similar, si ustedes se pueden dar cuenta, lo que dice ahí es que la ansiedad, para poder primero comprenderla había que definirla, y una de las características de la definición es que se tiene que delimitar, y si ustedes se dan cuenta lo que dice el último párrafo, también ahí hay algunos aspectos que uno sabe que son diferentes, pero es como un diagrama de Venn. No sé si conocen ustedes los diagramas de Venn, cuando son estos círculos concéntricos que comparten ciertas características, ¿cierto? Como centrales o algunos elementos con algunas otras manifestaciones, pero con otras son distintas. Entonces, uno de los aspectos, y si ustedes se dan cuenta también, en la presentación están las citas, las referencias están al final para que ustedes también puedan después explorar en detalle si gustan este sustento teórico. Una de las misiones o los grandes desafíos que tuvieron los primeros, digámoslo así, profesionales dedicados a la área clínica fue concebir ¿cómo se llama? La ansiedad, definirla y delimitarla. ¿Por qué? Porque tenía ciertas similitudes, pero también diferencias con otros fenómenos como el miedo, el temor, la tensión, el sufrimiento, el estrés y con algo que vamos a profundizar sobre todo en la primera clase del curso, que es la angustia. ¿Me entiendes? Porque ansiedad y angustia tienen ciertos elementos en común. Como decía un profesor, tenían vasos comunicantes, ¿cierto? Pero ansiedad y angustia son también fenómenos distintos. Pueden ser expresiones de un mismo malestar o en una misma persona, ¿cierto? Subjetivamente, la ansiedad y la angustia pueden tener cierta similitud expresiva, pero en el fondo también son distintos, ¿sí? Cada uno tiene sus propias formas particulares de expresión, ¿ya? Alexander, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, miren, la idea es como partir la angustia del vértigo de la libertad. Sí, pues Soren Kierkegaard, de hecho en la clase uno vamos, de hecho el primer autor con que comienzo hablando es Soren Kierkegaard, por el aporte que hace Kierkegaard a este fenómeno de la existencia humana, y después lo toma Jasper y Freud y lo hace sujeto de estudio clínico. Entonces, y de ahí como nace la psicopatología moderna. Así que súper, por ahí nos vamos a ir nos vamos a ir después iniciando precisamente ya esta lectura más bien, por una parte lectura crítica, por otra parte como vamos a nutrir, ¿cierto?, de qué se trata estos fenómenos como eso he estudiado. Entonces, aquí la idea es hacerle esta pregunta a ustedes, pues, y me imagino que si tiene el chat habilitado, si lo pueden escribir, pues, ¿qué entienden por ansiedad con sus palabras? Sin chat GPT, que uno ya está acostumbrado a que todo lo responda a chat GPT, a ver si, a ver si nos queda autonomía intelectual todavía para poder responder por nosotros solos. ¿Qué opinan, chiquillos? ¿O qué entienden ustedes? Ah, Joana, se fue a la profunda rápido, ganas de morir, preocupaciones, tu futuro, angustia, desconexión, súper, exceso de futuro, incertidumbre, un estado de alerta continuo, súper. Angustia, una emoción alterada, pesimismo. Falta, lo estoy leyendo, miedo al futuro, miedo a disociación, alerta, soledad, preocupación excesiva, preocupación y miedo, angustia y dolor. Ya, súper. Pónganle nomás, chiquillos. Pero si ustedes se dan cuenta, ya hay algo muy característico en lo que ustedes están diciendo, porque si bien, Alexander, no sé si puedes pasar a la próxima diapo, porque las dejé separadas, porque si ustedes se dan cuenta, con esas dos imágenes las dejé bajo el rótulo de la ansiedad. Me da la impresión, voy a suponer por un estereotipo, que ustedes familiarizan más la ansiedad, porque a mí me pasa también, con la primera imagen más que con la segunda, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, en estricto rigor,
todo lo que ustedes están diciendo es certero en tanto para ustedes subjetivamente la ansiedad es así, ¿ya? En el último tiempo, chiquillos, el Rodrigo hizo una lectura también de mi currículum. Ustedes se dieron cuenta que yo tengo estudio en bioética. Estamos desarrollando estos estudios con otros colegas también desde el área de la salud, lo que son los fenómenos del dolor y el sufrimiento en ser humano. Entonces, una de las características que nosotros hemos hablado a veces cuando hacemos esta instrucción, estos cursos, es que decimos que hay ciertos fenómenos o hay ciertas expresiones en la existencia humana que son, digámoslo así, inalterables. Uno, como que fue la primera o segunda respuesta que dieron ahora, es la muerte. Si hay algo que nosotros tenemos, yo, sabido, lo queramos asumir o no, es la muerte. Todo lo que estamos aquí podemos tener muchas diferencias, pero lo que tenemos de similar, todos los que estamos aquí ahora, es que nos vamos a morir en algún momento de nuestra existencia. Y les comentaba eso porque en este tipo, en estas charlas que estamos haciendo con otros colegas, nuestros estudios que estamos haciendo, hablamos del fenómeno del dolor y sufrimiento. Entonces, cuando lo hablamos en la audiencia, les decimos, o sea, nosotros no nos conocemos entre nosotros, pero estamos seguros que alguna vez hemos sufrido en la vida. O sea, que, porque son experiencias inherentes a la existencia del ser humano. Bueno, con la ansiedad pasa algo similar, porque quizá ustedes tengan su propia concepción o su propia definición, ¿cierto?, de ansiedad, que puede estar más o menos acertado con lo que vamos a ver pronto, que son ¿cómo se llama? Los libros, los textos canónicos respecto a lo que es o no cierta patología o cierta expresión. Pero es indudable, voy a suponer que la mayoría, supongo, que la mayoría de las personas que están aquí ahora que pueden ingresar son mayores de 18 años. Yo no sé si a lo mejor hay menores, no por el tema de la legalidad, sino por el tiempo de vida que uno ya lleva en este mundo, por decirlo así. Es muy probable que todos ustedes hayan experimentado ansiedad. Entonces, si bien uno no tal vez cuesta definirla literal, textualmente o correctamente, todos saben de qué se habla cuando se habla de ansiedad. ¿Por qué? Porque es muy probable que ustedes hayan experimentado estados de ansiedad, ¿cierto? O hayan tenido ansiedad, que es una parte también importante de lo que nos vamos a dedicar ahora, como esta descripción y diferenciación de la ansiedad, ¿cierto? Y por lo mismo hay en ustedes una experiencia que es como definidora de qué es para ustedes la ansiedad. Y nosotros, estuve viendo que hay varios colegas, psicólogos clínicos, sabemos también que estos fenómenos son subjetivos para cierta conciencia en sí. ¿Ya? Ahí también nos tiene usted, yo no sé si lo vieron algunos en su formación de pregrado, posgrado, el aporte del mismo Jasper en cuanto a la fenomenología, o sea, cómo son algunos fenómenos para cierta conciencia en sí. ¿Por qué? Porque pensando en lo mismo, hablando sobre lo mismo, si bien, y a propósito de las respuestas que ustedes han dado en el chat, todos podríamos haber experimentado en algún momento de nuestra vida ansiedad, ¿cierto? Por alguna otra razón, por algún otro como efecto o consecuencia, es muy probable también que las experimentaciones de ansiedad que hayamos tenido nosotros hayan sido como similares, pero también diferentes, porque la ansiedad también tiene como muchas otras expresiones, chiquillos, de la psique humana, una plasticidad. ¿Me entiende? Y esa plasticidad tiene que ver con algo neurológico, que tiene que ver con algo psicológico y también por las experiencias de vida. Porque todos nosotros somos personas distintas, todos nosotros hemos tenido distintas experiencias, distintas, chiquillos, también figuras vinculares, hemos sido criados bajo distintos estilos de apego, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y le agradezco mucho su voluntad y gran disposición por responder, todo más o menos, y si se puede decir, la gran parte de las preguntas, por lo al menos de lo que leí, siguen como una línea vertebral, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la ansiedad, o lo que comprendemos con ansiedad. Ustedes estoy leyendo así, alerta, estado de alerta, incomodidad, crisis de pánico, o falta de control de emociones, somatizar, ¿cierto? Ahí dice también Constanza, puede ser algo igual, puede ser igual algo positivo, algo que esperamos con ansias. De hecho, justamente el tema de las ansias, de ahí viene la ansiedad, que es la expresión del ansia, ¿cierto? Que es esta continuidad del ansia. Entonces, tiene que ver con lo que ustedes dicen de alguna manera. Y lo que se propone ¿cómo se puede decir? Este seminario, en este ratito, ¿cierto? Tan breve, es que podamos conocer un poquito más de la ansiedad sobre qué dicen, ¿cierto? Las personas, los estudiosos que han dedicado buena parte de su obra a estudiar de la ansiedad y cuáles podrían ser las características, como ustedes se dieron cuenta, que le da el nombre al seminario, de la ansiedad cuando se vuelve problemática. Y si ustedes lo ven,
de esta manera, que se diga que cuando se convierte en problemática, quiere decir que en esencia la ansiedad no es problemática ni tiene por qué ser problemática en sí. Cuando se convierte en problemática es lo que vamos a ver ya en las próximas diapositivas. Alex, si podéis puedes darle la otra, por favor. Ya, para los que se dedican al trabajo clínico, en salud mental sobre todo, sí, pues yo creo psicólogos, psiquiatras, neurólogos, trabajadores sociales, a una, dos terapeutas ocupacionales, me imagino que están familiarizados con el DCM, que el manual, ¿cierto? Por definición, el DCM, me imagino que quienes nos hemos dedicado a esto en pregrado tuvimos que leerlo sí o sí. Yo, por ejemplo, en mi pregrado me formé con el DCM-4, que es algo que yo les comento a los chiquillos, que los chiquillos lo tienen que ver en los museos ahora los estudiantes, pero el DSM-4, para quienes también, no sé si alguno de ustedes también chiquillos estudió con el DSM-4, eh, estamos acostumbrados a hacer el diagnóstico multiaxial, po, ¿cierto? Y ahora nada, no existe, entre otros grandes cambios que tuvo el DSM. Entonces, el DSM, chiquillos, es por definición y por acuerdo a la comunidad académica, quizá el texto más validado, ¿cierto? No por eso no cuestionado, ha sido muy cuestionado. Ustedes, me imagino que no es un tema que vamos a hablar ahora, ni vamos a profundizar, pero saben que esto ha sido objeto de crítica desde sobre todo la década del 60, el 70, de hecho, específicamente el 72, el 73, con el cambio del DSM-2 al DSM-3 fue objeto de mucha crítica, mucho cuestionamiento hasta el día de hoy. O sea, es hegemónico, pero no por eso es quizá, yo creo que es considerado material de consulta casi obligatorio, pero no por eso todos quienes nos dedicamos a la clínica, en general, lo siguen como a pie juntillas, se puede decir. También hay sus caracterizaciones. Bueno, el DSM-5 con la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, son los textos canónicos, se podría decir, de quienes nos dedicamos a la clínica. O sea, son material de referencia, a falta de un mejor concepto, obligada, ¿cierto? Hay muchas otras publicaciones, siempre hay papers, siempre hay otros libros, ¿cierto? Pero en general lo que hace la comunidad académica global, ¿cierto? Ha validado estos textos, la CIE y la DSM-5. El DCM, si ustedes se dan cuenta, y aquí ya entramos con algo, si ustedes lo ven ahí, dice ansiedad, pero la ansiedad viene precedido de otro concepto que es trastorno. O sea, el trastorno por ansiedad, no la ansiedad como tal, el trastorno por ansiedad son los que comparten las características de miedo precisamente y ansiedad excesivos como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya hay una característica esencial de esta trastorno por ansiedad, que nos dedicamos a la clínica, sabemos más o menos esto, y algo bien específico o algo que es como constante, voy a decirlo, no lo voy a decir en términos clínicos, sino más bien en términos coloquiales, es que las personas que padecen de esta ansiedad desbordante viven en el futuro, son personas muy enrolladas, son buenas para pasarse rollo, o como dicen también, buenos para pasarse películas, ¿cierto? Viven mucho en su mente, ¿cierto? Y además tiene una característica muy especial que tal vez el budismo también ha trabajado desde hace milenios, ¿cierto? Es que les cuesta estar en el momento presente, les cuesta estar aquí y ahora. Quizá por eso, en muchos casos, no en todos, porque yo también ya sé que hay algunos casos que son refractarios o recidivantes, la terapia de cognitivo-conductual del mindfulness ha funcionado bastante bien con el tratamiento de la ansiedad, ¿ya? O sea, el aquí y el ahora, como diría también Fritz Perls, ¿cierto? El here and now, o sea, a la ansiedad, a la persona, la ansiedad no es sino, no existiría si no existiéramos seres humanos que tienen ansiedad. Entonces la ansiedad habita a un ser humano, una conciencia, una psique humana, y a la persona que experimenta ansiedad de una manera displacentera, chicos, chicas, les cuesta mucho estar en el aquí y el ahora, ya es algo como con mucha dificultad. Y eso se expresa en distintas cosas, en lo que hace, andar apurado, se le olvidan las cosas, come rápido, no mastica, ¿me entiende? Como que tiene estas cosas como, ¿cierto? De una manera bien específica. Ahora, como les decía, que todos estos temas los vamos a tratar con mayor detención en el curso, y con esto lo estoy como motivando o manipulando o insinuando para que se inscriban al curso, sino para decirles que a quienes estén o con quienes lo realicemos después, que lo vamos a profundizar con mucho mayor detalle, ¿cierto? Esto también, chiquillos, la ansiedad es una expresión muchas veces de algo que puede ser heredado, ¿cierto? Nosotros lo vemos en nuestros padres, en nuestras figuras vinculares, una persona que es un poquito apurona, ¿cierto? Y uno va a ser apurón también porque está modelado
¿cierto? Está moldeado por ese modelo que por años consecutivamente le mostró cómo se expresaba ante ansiedad. Ahora, eso, por supuesto, ustedes lo comprenderán, no es exclusivo de la ansiedad, sino de cualquier otra característica con la cual nosotros nos familiaricemos o estemos constantemente en contacto con eso, ¿ya? Pero la ansiedad también, chiquillos, tiene esa característica. Algo también que lo vamos a tratar, creo que el curso en la clase 2 que tiene que ver con los miedos y las fobias, algo que a veces es muy llamativo, las personas que padecen esto o que, por decirlo así, no tienen tanta familiaridad con la clínica, es bien como... sorprendente saber que no tan solo los miedos, sino que las fobias se pueden legar, se pueden transmitir, y la evidencia científica también lo avala. Algunos de nosotros, chiquillos, que lo vamos a ver después, como les decía, con mayor detalle, no tan solo podemos heredar los miedos de las personas que nos crían, sino también las fobias, ¿entiendes? Y es tanto así que tal vez nosotros nunca podemos estar frente a un estímulo fóbico, pero lo vamos a generar igual. Un ejemplo muy, muy breve para poder continuar con los contenidos de la clase. Como supongamos que mi papá le tenía miedo a las arañas, era aracnofóbico, y tal vez yo nunca vi a las arañas, pero fue tanto lo que mi papá me inculcó, hablaba de las arañas, de su temor a las arañas, que yo tal vez no es necesario que tenga contacto con las arañas para heredar la fobia que tenía mi padre sobre las arañas. ¿Me entiende? Entonces, es bien, es bien interesante de ver cómo se dan esos fenómenos también y cómo también en cada psique, en cada conciencia van teniendo cierto tránsito, indistinto, por supuesto, porque depende de muchas variables contextuales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que dice en el último párrafo, dice, los trastornos de ansiedad o los trastornos por ansiedad se diferencian del miedo o de la ansiedad normal, y ahí está el punto quizá importante de este seminario, porque son propios del desarrollo por ser excesivos o persistir más allá de los periodos del desarrollo apropiados. Entonces ahí se da algo que es importante, chiquillos. Si ustedes se dan cuenta que lo define el mismo DSM-5, o sea, hay una ansiedad que es normal, y no tan solo es normal, sino que es positiva, es natural del ser humano. Pero la ansiedad, cuando se dice problemática, cuando también se dice patológica, o cuando también las personas la conocen como la ansiedad de objeto de tratamiento clínico, es esta ansiedad excesiva, ¿cierto? Esta ansiedad que sobrepasa la capacidad de gestión con las personas. Entonces aquí ya nos vamos adentrando en lo que es como lo más medular de esta presentación. Alex, si puedes pasar a la siguiente. Muchas gracias. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, como dice el título de la diapositiva, para ir aclarando alguna idea, la ansiedad es una manifestación subjetiva natural, ¿ya? Y yo lo escribí, esto es de mis propias palabras. La ansiedad es propia de la experiencia existencial de cada ser humano. O sea, la ansiedad en los términos que acabo de decir, para reiterarlo, no tan solo, chiquillo, es natural, sino es bueno tener ansiedad, porque la ansiedad es la que me permite proyectarme a futuro. Si va a venir un familiar, no sé, a visitarme, ya yo quiero preparar la casa, ¿cierto? Quiero hacer algunas compras, si voy a salir, ¿cierto? Tengo que adecuar ciertos horarios. Esa es la ansiedad que nosotros tenemos en sí, el día a día, se puede decir. Y hay muchas personas que viven o experimentan en esa ansiedad y es muy probable que en su vida no tengan periodos de exacerbación de ansiedad, ¿cierto? La ansiedad en su expresión natural, ¿cierto? O en su expresión normal o no patológica, es la que nos permite prepararnos para la vida. Chiquillos. Si ustedes, por ejemplo, me di cuenta que gran parte de ustedes o sea, supongo que todos han estudiado, aunque sea en la enseñanza media, voy a suponer. Cuando tenían pruebas, disertaciones, exposiciones orales, la ansiedad es la que nos permitiría, chiquillos y chiquillas, anticiparnos a eso, prepararnos. Si tengo, no sé, pues tengo un trabajo, o sea, tengo unas tareas, como estamos saliendo con los chiquillos de las regulares acá en la universidad, entonces los chiquillos tienen esos periodos de prueba que se concentran en 1 o 2 semanas y los chiquillos dicen que ahí activan el modo sobrevivencia. Ahí también se activa, aparte del modo sobrevivencia, ¿cierto? Esta priorización sobre qué tengo que hacer. Por ejemplo, ya este trabajo lo hago en grupo, lo puedo hacer acá. Esto tengo que estudiar, ya esta materia me dedica más tiempo o me cuesta más, tengo que dedicarle más horas o tengo que empezar a estudiar antes de este certamen o la prueba. Esa es la ansiedad en su expresión natural. Nos permite, perdón, proyectar, planificar, vernos a nosotros en un futuro y tomar decisiones hoy sobre lo que va a ocurrir después de hoy, mañana, pasado mañana del futuro. ¿Me entiendes? Entonces, la ansiedad es esta capacidad
cognitiva también y afectiva, porque también había un debate para muchas personas, por lo que veo yo, va ganando la opción de que la ansiedad es una expresión emocional, ¿cierto? La ansiedad es esto que permite a nuestra psique, chiquillos, proyectarnos más allá del momento presente. Y por, como dice María, la que estoy leyendo ahí, la ansiedad es lo que nos permite planificar, proyectarnos, ¿cierto? Programarnos en el tiempo de una manera consecutiva, ¿cierto? De una manera parsimónica, de una manera ordenada y no caótica, ¿ya? Y ahí, si ustedes se dan cuenta también, esos mismos sustantivos son los que sirven en su antónimo para la expresión patológica de la ansiedad, porque tiene que ver con un desborde, con lo caótico. Las personas, cuando uno está en la clínica, dice que creen que nadie piensa tanto como ellos. Yo creo que nadie es tan aproblemado como yo. También lo vamos a ver después en el curso con más detalle, porque muchas veces a algunas personas la ansiedad se suele expresar como una característica muy, muy especial, que es bastante desagradable, por decirlo de una manera particular, que es el pensamiento catastrófico. Las personas piensan y proyectan los peores escenarios. Por eso muchas veces se alivian, porque como son personas, lo voy a decir coloquialmente, tan enrolladas, ya se han pasado los peores rollos y como no se cumplen, dicen, ah, me pasó algo malo, pero no era tan malo como como yo pensé que me iba a pasar. Entonces, de alguna manera ahí también la ansiedad o esta expresión ansiosa descontrolada, por decirlo así, sirve de alguna manera de un alivio sintomático ante la expresión de lo que se esperaba como el peor escenario futuro. El segundo párrafo dice entonces la ansiedad como expresión es funcional a la adaptación. Decía, la ansiedad, como les comentaba, no tan solo es natural, no tan solo es normal, sino que fomenta mecanismos de adaptación del ser humano. Hay bastantes estudios, por lo menos yo leí unos de un psiquiatra, un neurólogo, un psiquiatra español que hablaba de esta ansiedad, la fobia, los miedos también como mecanismos adaptativos. O sea, nos han permitido tomar decisiones no tan solo como seres humanos, chiquillos, sino como cada uno de nosotros, sino como especie humana, ¿ya? Y eso también, por ejemplo, como lo vamos a ver en el curso, y yo les voy a preguntar por los miedos, si tienen miedo, es muy probable que muchas personas, cuando niños o hoy día mismo, siendo adultos, digo yo, puedan tener miedo a la oscuridad. Y ese miedo, que es uno de los miedos quizás más vernáculos, más antiguos del ser humano, como emoción intensa, ¿cierto? Está ligada, vinculada a expresiones evolutivas, ¿cierto? Para muchas personas, muchos autores, el mayor miedo que enfrenta el ser humano es el miedo a lo desconocido. Por eso también, chiquillos, la ansiedad tiene un correlato directo con el miedo y también, como el miedo a lo desconocido quizás es muy intenso, la ansiedad, chiquillos, se instala con mucha premura, de manera muy intensa, cuando hay escenarios de incertidumbre. Nuestro cerebro neurológicamente no funciona con espacios vacíos o con espacios en blanco, tiene que rellenarlo. Y muchas veces lo rellenamos, digámoslo así, en las presiones ansiosas, pasándonos rollos. ¿Me entiendes? Entonces, la ansiedad, como les digo, nos permite anticiparnos de la mejor manera a estos escenarios, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá, porque es una expresión evolutiva, además, que posibilita, ¿cierto?, esta adaptación en un contexto de preservación del yo. Aquí hay una preservación psíquica, ¿cierto? Una preservación para que, pues lo vamos a ver como decía Freud también en sus primeros estudios, recuerden que Freud tenía como formación ser neurólogo. Él decía que estos mecanismos de defensa, como cuando hablaba de la proyección, ¿cierto? O o la negación, ¿cierto? Todo esto basados sobre el mecanismo de defensa principal, que es la represión, decía lo que hacen es prevenir la desestructuración del yo, o sea, el temor a la desestructuración, por supuesto, virtual, conceptual de mi psiquis, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, entonces los dos párrafos que están ahí abajo, que los quise dejar en otro color para para hacer alguna diferencia, la ansiedad se transforma entonces en problemática o patológica, o cuando también se le dice ansiedad clínica, porque quiere decir como ansiedad de tratamiento clínico, cuando altera, perturba, dificulta o impide desarrollar lo que cada persona entiende como vida normal. Ya aquí también, si ustedes les dije hace un par de minutos, si están familiarizados con el concepto, tienen formación clínica, entienden lo que es la fenomenología, ¿cierto? En el sentido de que cada persona tiene un cierto proyecto existencial y cada fenómeno es de cierta manera para cada conciencia en particular, que habla también de la plasticidad o la neuroplasticidad o la neuropsicoplasticidad, que es cómo se hace todo esto carne o cómo se expresa en cada uno de nosotros. Entonces, en síntesis, chiquillo, esta ansiedad en su rango, en su expresión patológica o aludiendo expresamente al término, al título de esta presentación, la ansiedad se vuelve problemática, chiquillos, cuando perturba de una manera displacentera, ¿cierto?
la vida de las personas, cuando se torna desproporcionada y va más allá de las capacidades conscientes de gestión de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, a veces hay periodos de ansiedad, como les comentaba, como yo hago clases en la universidad, por ejemplo, ahí se ve mucho estas periodos de prueba, o cuando los chiquillos, no sé, pues están llegando al fin del semestre y no les da para el 4, están con una ansiedad, digámoslo así, muy más alta que lo acostumbrado, ¿ya? Entonces, esta ansiedad, chiquillos, cuando se manifiesta de esta manera, como una exacerbación disfuncional, se vuelve un trastorno. Y eso es lo que aludía ¿cómo se llama? El DSM-5. Por eso les dejé ese extracto, con una cita textual también, para que ustedes puedan ver la página donde está y la puedan consultar directamente también para que la puedan corroborar. La ansiedad, como se transforma en un trastorno, la ansiedad cuando perturba, dificulta, ¿cierto? Pero, como decía al final de esa misma diapositiva, es esa ansiedad que es distinta a la ansiedad normal. La ansiedad, digámoslo así, sin otro apellido, tiene que ver con una expresión natural, adaptativa de la funcionalidad del ser humano. Entonces, y algo que hay muchos temas, chiquillos, que por razones de tiempo ustedes comprenderán, no vamos a alcanzar a desarrollar con la atención que se merece. Algunos conceptos asociados a esta ansiedad problemática tiene que ver, como dice ahí, el exceso y la persistencia. Piensen ustedes que tal vez pueden estar se los comento como quizás dos formas, por ejemplo, de ansiedad bien común. Uno, quizás, cuando uno lo ve en la clínica, el más común, si alguno tal vez ustedes tiene experiencia clínica, pudiera comentar al chat si hay algo que les pasa a ustedes o no también. Quizás desde los cuadros de ansiedad, el más común como motivo de consulta es trastorno por ansiedad generalizada, que es esta persona que vive como un estado ansioso, ¿cierto? Hay un estado de alerta un poco más exacerbado, entonces una persona que se ha como acostumbrado a vivir, ¿cierto? A operar en el mundo con un grado más alto de ansiedad, ¿ya? Pero también hay dos, dentro de otras muchas, por cierto, expresiones que son bien características de que se puede hablar de una ansiedad patológica o una ansiedad problemática. Piensen en estos dos ejemplos también. Uno, puede ser cuando el estímulo que provoca la ansiedad no sea significativamente proporcional a la ansiedad que provoca. Les doy un ejemplo. Eh, eh, Me disculparán si no soy muy creativo con los ejemplos, pero imagínense, y si ustedes imagínense que nuevamente voy a aludir a algo, esto que es el mundo, que es el contexto que más me estoy dedicando ahora, que es la universidad. Imagínense que un chico tenga que dar su defensa de tesis, no sé, algo que consultan mucho también en la consulta, los chicos de derecho que tienen que dar su examen de grado y tienen dos, tres oportunidades y empiezan como con meses antes a prepararlo, y también más al psicólogo para que puedan gestionar la ansiedad. Es muy probable, pongamos ese caso, que uno al menos característico y se da con cierta regularidad en la consulta clínica, que una persona que va a dar su examen de defensa, ¿cierto? El día anterior o los días anteriores esté, chiquillos, con problemas gastrointestinales y esté con insomnio. No sé si ustedes comprenderán o dirán, sí, pues ahí uno entiende, está con ansiedad patológica, pero esta ansiedad es proporcional al estímulo que lo provoca, que se está jugando, digamos así, el grado. ¿Se entiende? Ahora imagínense una persona que esté, por ejemplo, que no exista ningún estímulo o no hay nada como alrededor que provoque eso y tenga esa manifestación. No dice, pero ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan ansioso? No lo sé, ¿me entiendes? Y uno se da cuenta que hay personas que son así por un rasgo o por un estado que es una respuesta puntual o específica a un evento que lo puede gatillar. Y segundo, como les decía, puede ser que, imagínense este mismo ejemplo, una persona que responda, chiquillo, que tenga esta expresión de tener mucho insomnio y, ¿cómo se llama?, con dolor gastrointestinal, no sé, el martes, el miércoles y el jueves, porque el viernes va a salir al cine con alguien. Entonces uno dirá, sí, pues ya está bien, el estímulo va a salir con el signo de alguien, tal vez una chica, un chico que estás conociendo, y se entiende, pero quizás el estímulo que provoca esa respuesta ansiosa es desproporcionada al efecto que provoca. No sé si me van siguiendo el ejemplo, si me puedo expresar de buena manera. Otro ejemplo, o otro estado que uno ve que son en la clínica, digo, ¿cierto? Que son motivos de consulta más o menos frecuentes de la ansiedad, tiene que ver con, supongamos el mismo ejemplo, imaginemos este chico que ya, porque iba a salir estaba conociendo a una chica y se juntaron el sábado para ir ¿cómo se llama? Al cine, y este chico lo pasó súper mal antes y todo el tema. Van al cine, lo pasan súper bien, todo bien,
todo bien, todo tranqui, quedaron en verso otra vez, y es lunes y es martes, posterior a la cita, y este chico sigue con esa manifestación de insomnio, ¿cierto? O malestar estomacal. Ahí ustedes tienen, no les puedo decir, porque no es así, que son las únicas expresiones de ansiedad, pero eso suele ocurrir mucho, chiquillos, chicas, cuando no hay un motivo aparente, cuando es desproporcionado al estímulo que supuestamente lo provoca, o cuando ya, por ejemplo, pasó el estímulo, pasó el evento estresor y la persona sigue con estas manifestaciones de ansiedad. Si ustedes se dan cuenta, aquí le hablé de, por ejemplo, de insomnio, le hablé de malestar estomacal, porque la ansiedad también, en otras expresiones, también incorpora o puede incluir síntomas vegetativos o somatizaciones, que algo también vamos a encontrar vamos a hablar en el curso, que la verdad es algo bastante frecuente, que las personas somaticen, ¿cierto? Si hay una característica quizá esencial, chicos, chicas, de los trastornos de ansiedad es que las personas van a tener alteraciones gastrointestinales. Hay mucha somatización estomacal. Hay muchos chiquillos, yo no podría decir porque no me consta que hay evidencia que lo vale irrefutablemente, pero hay úlceras, chiquillos, hay reflujo, hay gastroenteritis, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer claro con esto es que yo no estoy en pie para hoy día sostener que las personas que tienen ansiedad patológica van a desarrollar sí o sí esas patologías o como dice Cecilia, el colon irritable. No, pero es innegable que hay, voy a decirlo así en términos investigativos, quizás no hay causalidad, pero sí hay correlación. Es evidente, ¿me entiende? Porque esto va más allá y si ustedes se lo han experimentado alguna vez o conocen a personas que lo han experimentado, saben que su expresión, cuando es algo patológico, va más allá de lo psíquico, lo mental, sino que somatiza, ¿cierto?, a través de lo biológico del cuerpo. Y si ustedes lo ven desde el otro punto de vista, pasa lo mismo con lo contrario. Cuando uno está contento, cuando uno está feliz, cuando está tranquilo, por decirlo así, muchas veces no es que tan solo nuestra mente esté en calma, sino que además uno se siente bien corporalmente, ¿me entienden? Y eso tiene que ver porque, o sea, dependiendo del enfoque que ustedes lo vean, nosotros podemos estar a veces muy disociados, si están familiarizados con ese término, aunque la disociación es involuntaria, no es voluntaria, pero nosotros seguimos siendo una unidad, o sea, somos una unidad, ¿cierto? Cuerpo, psique, e incluso para las personas que tienen otras creencias, nosotros no tan solo somos cuerpo y psique, sino que también alma o espíritu, ya que tiene que ver con otra dimensión también de nuestra expresión existencial, ¿ya? Eh, Alex, si puedes pasar ahí a la otra. Entonces, ahí lo que tiene usted, yo voy a suponer, Alex, supongo que las personas van a tener acceso a la diapo después, ¿cierto? ¿No? Supongo que sí, pero eso. Ahí lo que tiene usted es un ejemplo, ¿cierto? Esto muy básico, lo tomé de páginas de Google, no lo elaboré yo, cuando hablamos de ansiedad problemática. Y si puedes pasar a la otra, Alex, por favor. Muchas gracias. También ahí ustedes se dan cuenta que es algo como más bien lo central de que se quiso explicar en el seminario de hoy, cuando se habla de ansiedad normal y cuando se habla de ansiedad problemática, ¿cierto? En estas expresiones. Ahora, uno de los aspectos, al menos que yo consideraría como eh, eh, sustanciales de querer hacer este seminario es precisamente aclarar ciertas concepciones desde las definiciones, ¿cierto? Y desde los hallazgos en la investigación. Y espero que eso, si alguno de ustedes no lo sabía, sea algo que marque una diferencia de haber participado en este seminario. La ansiedad, en esencia, no es patológica. La ansiedad es una función adaptativa de una expresión natural en el ser humano. Pero la ansiedad ante ciertos criterios o ante cierto tipo de manifestaciones sí se puede tornar patológica, pero no toda la ansiedad es patológica. Y además que ahora, cuando la persona, voy a hablarlo como comunicarlo en términos coloquiales, cuando la persona dice tengo ansiedad, ya uno da por hecho, no sé si usted no habla de esta ansiedad normal, pues ya la ansiedad que uno dice cuando tengo ansiedad ya da por hecho que esa es su expresión exacerbada, ¿cierto? Disfuncional, o sea, patológica, o en los términos que nos convoca para esta presentación, es una ansiedad problemática. Pero, como les decía, en esencia, la ansiedad es una expresión y ustedes se dan cuenta en mi currículum, también tengo cierta afición por la filosofía, y en esos términos, la ansiedad es un fenómeno inherente a la existencia humana, no es patológico en sí, pero
ante ciertos criterios algunos criterios muy específicos, muy básicos, como fueron ejemplificados anteriormente, sí se puede tornar en problemática o en patología. Ahora, como fuese, todo eso, chiquillos, tiene tratamiento, toda ansiedad tiene tratamiento y por supuesto tiene alivio, cambio o mejoría. Si puedes ir con las dos diapos, antes de la diapo de las conclusiones, chiquillos, les quiero compartir algo que a mí me llama mucho la atención y se los quiero dejar porque se ve que estos dos personajes en distintas áreas, pero como tenían esta expresión humana también, algo sabían de lo que tiene que ver con la ansiedad. Primero, Mark Twain, ¿cierto? El gran escritor estadounidense, ¿cierto? Del folclore sureño estadounidense, si ustedes han leído algo de él o si ustedes han leído, este tipo era muy pródigo en frases, ¿cierto? Tenía un humor muy característico, como diríamos nosotros, mucho sarcasmo, mucha ironía. Mark Twain en uno de sus diarios anotó: he tenido incontables problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca ocurrieron. Y creo que eso también refleja de una manera bastante... bastante clara lo que uno puede ver, ¿cierto?, en la consulta con respecto a la ansiedad. Y si no, la próxima, por favor, Alex. Y este chiquillo se lo recomiendo, es un autor rumano, nacionalizado francés, Émile Cioran, para los que les guste la filosofía del existencialismo, incluso los que son algunos tal vez acá eh, remanentes del pesimismo alemán. Cioran se podrán regocijar con la lectura de Cioran, porque el tipo escribía desde la guata, por decirlo así. Nos deja también esta frase: po, no contento con los sufrimientos reales, el ansioso se impone a los imaginarios. Y como les digo, si ustedes se dan cuenta, en estos dos grandes escritores, ambos podemos darnos cuenta que sabían de qué se hablaba sobre la ansiedad, porque es precisamente ellos tienen que haberla experimentado. De hecho, Cioran, chiquillo, sufría de un insomnio crónico. Cioran tuvo que irse como refugiado, él escapó, él se fue de su Rumania natal, se fue a vivir a París y él se hizo muy conocido por dar sus paseos nocturnos, sus paseos en bicicleta nocturnos. Fumaba mucho y salía a dar vueltas en bicicleta y se hizo muy conocido también Cioran por eso, pero más que por hacer deporte, digámoslo así, era precisamente porque él no podía dormir. Entonces, en movimiento, y las personas que les guste, ustedes saben que la ansiedad a veces está aparejada, su ansiedad patológica, con la inquietud motora, o también a las personas que les pasa que les gusta caminar o que son más bien kinestésicos, saben que tal vez en marcha, caminando o trotando o haciendo caminar en sí, uno se calma, o al menos la mente se apacigua un poco, y así nuestro amigo Cioran también encontró un antídoto para su ansiedad, que era dar paseos por la madrugada o andar en bicicleta. Y la siguiente, por favor, Alex, y aquí ya como para terminar, entonces, para dejarlo en claro, chiquillo, la ansiedad es una respuesta adaptativa frente a situaciones que se perciben como amenazantes, ¿cierto? En general, o a las cuales hay que prestarle atención o cuidado, no ni siquiera hay que ser amenazantes. Cuando tengo que preparar tal cosa, cuando tengo que viajar, ¿cierto? La ansiedad es la que nos permite no tan solo comprar los pasajes con meses de anticipación, sino para seleccionar criteriosamente qué llevamos, qué no llevamos en la maleta, ¿cierto? Esa es la ansiedad, la que nos ayuda a planificar y proyectarnos en nuestra vida. Pero se vuelve un trastorno, como dice ahí, cuando excede estos criterios clínicos como la intensidad, la frecuencia y causa deterioro, a veces, muchas veces vinculado a que son los pensamientos negativos, de lo que la persona espera o considera que es una buena vida, el bienestar o una vida normal. Y ahí también lo dejé en síntesis, que yo dice ahí: ansiedad normal es una expresión emocional básica, adaptativa, ante una actividad, desafío o peligro, también presente o futuro. Cumple la función de motivar conductas apropiadas para superar dicha situación o al menos solo hacerle frente. Su duración se relaciona con la magnitud y la resolución del problema que la desencadenó. La ansiedad problemática, aludiendo directamente al título de la presentación, o patológica, es una respuesta exagerada, sobredimensionada. Yo les decía también anteriormente, es desproporcionada, ¿cierto? Considerando él o los estímulos que le provocan. No necesariamente está vinculado a un peligro, a una situación o a un objeto externo. Piénsenlo en lo que decía el bonachón de Mark Twain, que él dijo, reconoció que tuvo miles de problemas durante su vida y la mayoría de ellos nunca existió. O sea, ¿dónde existieron? Solamente en su psiquis, solamente en su expresión psicológica del foro interno, ¿ya? Y eso también, como les digo, es bastante definitorio, no de todos ni todas, pero de muchas personas que padecen esta ansiedad en exceso. Puede llegar a ser incapacitante al punto de afectar de manera significativa la vida de una persona.
Les puedo dar muchos ejemplos, crean muchos ejemplos clínicos, pero nuevamente, aludiendo a mi experiencia docente, uno lo puede ver, por ejemplo, en chicos o chicas que les cuesta exponer en público. Yo esta pasada de trabajo en octubre, tuve de todos los chicos, dos chicas que no pudieron, una chica que no se pudo parar al frente del curso, por decirlo así, y otras dos que en el medio, de grupos distintos, una vez comenzado su presentación, no pudieron seguir hablando. No, no podían. Y eso, entre otras cosas, por supuesto, que tenían también una expresión, entre otras manifestaciones de lo que es la ansiedad. ¿Ya? Finalmente, y comencé diciéndole esto, la ansiedad como un fenómeno y como un concepto ha quedado como raptada, les decía yo, quedó como circunscrita a lo clínico. Entonces, como muchas personas que hablan de la ansiedad son los psicólogos, las psicólogas, las psiquiatras o quienes van a salud mental, uno da por entendido, por extensión, quizás que la ansiedad es en esencia una expresión patológica, pero no es así y espero que estos minutos de charla hayan podido ayudar a clarificar eso, ¿ya? Y quise terminar con esto que decía al final, porque se excluye y se deja muchas veces de lado que la ansiedad tiene una dimensión, primero, natural, ¿cierto? Y luego reguladora, ¿cierto? De lo que es nuestra propia experiencia humana. Eso, Alex, si puedes pasar a la próxima, creo que anduvimos súper bien en el tiempo. Y eso sería, chicos, chicas, si tienen consultas o preguntas. Alex, usted que es el maestro de ceremonia, no sé si las preguntas se pueden hacer solamente por chat o también se puede encender el micrófono. Yo quedo atento a eso. Gracias, profesor. Súper, súper. Rodrigo. Muy, muy claro todo. Sí, efectivamente, vamos a pasar al momento de las preguntas. Van a levantar la mano. Aquí como veo que tiene la mano Cecilia, Amelia y José, vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Así que motívense nomás. Tenemos Sí, un sí, por tiempo favor. Lo que extenso se pueda para contestar. dudas y consultas. Voy contigo, Cecilia. Gracias, Alexander, ahí por ir compartiendo. Hola, Hola, Cecilia, ¿la Hola, hola, ¿se escuchamos? Cecilia. escucha? Ya. Sí, mira, yo quería consultar con respecto a este tema porque yo soy autista, tengo TDAH, tengo ansiedad patológica hace mucho tiempo y a pesar de las terapias, neurólogos, psiquiatras, etcétera, yo digo que ya estoy como resignándome a vivir con ella porque no le veo solución. No, no sé si me explico. O sea, puede una terapia en el fondo solucionar esto, hacer que vivas un poco más tranquila, porque yo de verdad casi no duermo, eh, vivo ansiosa, vivo preocupada de lo que va a pasar. Como decías tú en las frases, así como me pasan millones de cosas en mi cabeza que son más graves que las que pasan en Sí. realidad. Sí, yo cuando leí esa frase de Mark Twain dijo, esto es. O Sí, sea, es eso, claramente lo que eso es, uno, lo que uno. Ahora, eso, disculpa, Cecilia, no por yo haber sido el oferente de este seminario, soy un ejemplo de una persona así de ansiedad. Yo también soy un tipo súper urgido con ciertas cosas, a veces medio catastrófico. Lo que pasa es que no sé si sí, resignado, como tú dijiste, que es como una renuncia a algo, uno aprende a encauzarlo o aprendes como a sacar lo mejor de eso. Pero si puedo quedarme con algo de tu pregunta, es que eso por supuesto que tiene solución, pues, o sea, por supuesto que sí. Lo que pasa es que tiene que ver que en la clínica cuál es el motivo de consulta y qué es lo que quieres lograr con eso. Si, ¿me entiendes? Todo eso es abordable y trabajable, pero como te digo, también tiene que ver con tu, ¿cómo puedo decirlo así? Con tu motivo de consulta, mira, te voy a decir algo que tal vez puede sí, sonar un poquito sobredimensionado, pero quiero que coopere para el ejemplo. Si tú vas a una consulta psicológica y le querés decir, ya, yo vengo al psicólogo porque quiero aprenderme un libro de memoria, tal vez vas a pasar 80 años y nunca te vas a aprender un libro de memoria, porque tal vez ese motivo de consulta no era el adecuado o el indicado, o era sí, desproporcionado, ¿me entiendes? Entonces, sí, tienes que ver mucho con eso. Pero si tú dices, quiero dormir un día en paz, es que eso, por supuesto que se puede lograr. Ahora, yo entiendo también que tienes como un solapamiento de diagnóstico. Voy a suponer que todos estos diagnósticos te lo hicieron profesionales. No es como, sí, te lo digo, estuve Cecilia, una también semana en porque, evaluación. No ya, soy autodiagnosticada. Yo ya, pero tengo credencial de discapacidad del COMPIN y todo el tema. entiendo. Pero te lo digo también porque tú comprenderás que hay muchas personas que son autodiagnosticadas. Yo te lo digo que yo un poquito, voy a usar como algunos ejemplos estereotipados, porque yo tengo un poco más de experiencia, o sea, años de trabajo en salud pública, como decía al principio Rodrigo. O sea, en la década del Mm. 90, voy a intentar decirlo con, ¿cómo decirlo?
de una manera respetuosa, no quiero que suene como muy respetuoso, ¿cómo se puede decir? Como poco sensible, quiero decirlo de manera sensible, ya, pero voy a hablar de Chile, la experiencia chilena en general, si ustedes ven de mediados del 90 al mediados del 2000, pasadito del 2000, muchos casos eran depresión. Primero no existía la depresión, después casi todo eran cosas depresivas. Sí, Una cosa similar pasó con el trastorno bipolar. Con las personas no, que la bipolaridad no existe, después muchas personas tenían bipolaridad. Y hoy día, por eso te lo digo de una manera respetuosa y sensible, pasa algo similar con el tema del TEA. ¿Me entiendes? sí, Porque se sabe mucho más y hay muchas personas, me consta, de 30 a 40 años que no tan solo están diciendo, oye, entonces era TEA o TDAH, porque antes no había conciencia, no había cultura, los papás no lo llevaban a control, o decían, no, es que mi abuelo era callado, mi hijo también es callado. ¿Me entiendes? Entonces pasan cosas sí. así, pero por eso te digo, entonces te lo digo sin cuestionar tu diagnóstico, sino porque por momentos también nuestra cultura pasa por una exacerbación de diagnóstico y hoy día, sobre todo aludiendo al, que es algo que creo que voy a intentar contar alguna experiencia también durante el curso posterior, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, Cecilia, el autodiagnóstico creo que ha llegado a niveles, pero Ah, no, increíbles. sí. ¿Ya? ¿Entiendes? Dicho eso, y ya, ya dejando claro eso, por supuesto que tiene tratamiento, pero tenéis que ver algunas cosas tal vez de cómo abordarlas, quizás no el terapeuta, ¿me entendí? Algún enfoque, Cecilia, pues desde mi experiencia, no tan Mm, solo que hay personas que funcionan mejor que en cierto enfoque que otros. Sí, yo me he dado cuenta que hay personas que en un momento de su vida o ante una consulta en particular funcionan mejor con un enfoque que con otro. Hay un libro que yo no lo he leído, pero lo recomendó una persona que yo atiendo y déjame buscar ya. si lo tengo por ahí. Yo no estoy haciendo propaganda porque sé que lo escribió una psicóloga acá de Chile, creo que es de la Universidad de Valparaíso. Y dijo que este libro le ayudó mucho. Y le dije, ah, perfecto, siempre le pido a las personas que atiendo que me den datos para mí o para otras personas que atiendo. Lo he dado y a muchas personas les dice, oye, este libro es súper bueno, no sé si se ve. No sé si se puede ver, tu cabeza te engaña, te dice. Que creo que tiene como dos, tres más, a uno que tu cabeza te engaña, Don Cuática, algo así. Entonces, este libro, no te digo aquí encontrar la cura, pero muy probable es que encuentres muchas respuestas. Comprender ciertos fenómenos, que es lo que estamos hablando acá, ayuda mucho. Pero para poder apuntar y no desviarme más de tu consulta, Cecilia, primero, por supuesto que tiene tratamiento, por supuesto que tiene solución. Quizás tiene que ver con el terapeuta o con la terapeuta que tú has desarrollado las intervenciones y el enfoque, pero eso claramente tiene tratamiento y remisión, así que no hay duda de eso, o sea, no hay ninguna duda. Yo creo que tiene que ver ahí con cómo han hecho los tratamientos, cómo se han abordado. Gracias, profesor. Tengo aquí a Amelia con su mano levantada. Ahí le estoy habilitando el micrófono a Amelia. Aquí estoy, ¿me escucha? Súper. Sí, Amelia ahí Ya. desde la oscuridad. Sí, perdón, es que estoy sin luz por aquí. Em, Tengo una consulta, me genera un poco de ruido esto de la ansiedad como emoción, pero que a la vez te permite resolver problemas con objetividad. Teniendo en cuenta de que la objetividad viene de la parte Teniendo en cuenta, disculpa, prefrontal. que la objetividad. Sí, claro, porque para Sí, poder súper. planificar y poder organizarte y poder tú establecer finalmente, mirar el futuro, establecer metas y organizar todo lo que pudiera ser algo de forma adaptativa, requiere la planificación desde lo prefrontal, del lóbulo prefrontal. Sí, Y sí, si sí. tú hablas desde la ansiedad como una emoción, estamos hablando de la amígdala. Entonces, ¿cómo esto tú puedes eh, explicarlo? eh, para poder entender de que la emoción no está como uniendo finalmente tus respuestas. Disculpa, No sé, la emoción no está, y ahí no te escuché bien. ¿No está qué? ¿Reprimiendo, dijiste? como tiñendo Ah, la ya, objetividad. ya, súper. Ya, a ver si entendí bien la pregunta. Primero, creo que durante la presentación yo comenté que hay ¿cómo no sé si disputa, pero algunas personas que dicen que la ansiedad es una emoción, otras personas que dicen que no es una emoción. Claro. Digamos, voy a decirlo en términos, a ver si me entienden. ¿Tú eres colega o no? Sí, sí, Ya, súper. Que psicóloga. no es tanto del mundo afectivo, ahí te veo súper.
que no Sí, viene acá tanto del mundo tampoco. afectivo, sino del mundo cognitivo. ¿Me entiendes? Y nosotros sabemos que Claro. no es la idea irnos en este tema como tan específico también ahora, pero lo cognitivo tiene que ver con el pensamiento, ¿cierto? Y tiene que ver con el pensar, con todas las funciones intelectuales. Lo afectivo, para decirlo muy en resumido, si alguien no sé, tiene una definición más breve y mejor, los afectos del ser humano son la mezcla de emoción y de sentimiento. Entonces, emoción más sentimiento igual el mundo afectivo. Entonces, lo que yo les quise comentar en un momento, porque tampoco puedo profundizar o irme por la rama mucho porque se nos va el tema de la clase, es que para algunos es una emoción, pero para otros no es una emoción, es casi como una función ejecutiva. Entonces, ahí está en disputa. Yo creo que tiene que ver con que tiene que ver desde dónde te sitúas para poder definirlo y para poder comprenderlo, ¿entiendes? Ahora, dentro de todo esto, si tú haces, si uno hace como ni siquiera un flashback, un raconto para atrás, todo esto tiene que ver con estudios que nos han llevado con distintos hallazgos a mostrar cómo funcionamos los seres humanos. ¿Entiendes? Y si tú lo ves así, la psicología es una disciplina, una ciencia muy nueva que en un par de décadas ha impactado, creo yo, como muy pocas en la humanidad, salvo el desarrollo tecnológico, cosas así. Con esto te quiero decir que, según yo lo entiendo, hasta ahora, y si nos vamos también al alero de cómo funciona la ciencia, no hay nada definitivo escrito en piedra. Siempre se hacen nuevos hallazgos. Mire, te doy un ejemplo que quizás me desvío un poco el tema, pero a ver si coopera para esto. No sé si alguno de ustedes fue, yo fui en julio al Congreso Chileno de Psicología, al de Psicología Clínica, que fue en Viña del Mar. ¿Ya? Estuvimos ahí, súper bien, yo fui a presentar, oye, increíble cuando uno aprende cosas, pero me llamó mucho la atención algo, que yo no había, que yo, ¿cachai? Clínico, todo el tema, no había conocido con ese detalle, porque además la colega lo expuso, lo habló de manera muy clara. Es una psicóloga que está haciendo su magíster en psicología clínica en la Universidad de Conce. Y ella trabajaba con los eventos, ay, no me acuerdo el nombre ahora. Es como eventos significativos adversos o eventos emocionales adversos. ¿Me entendí? Yo no había escuchado el término. ¿Y por qué te digo? Porque ella tiene una línea de investigación que tiene otros colegas en donde también, no es que critiquen, pero están como junto al concepto de trauma. Y ella propuso, decía, no todo evento es traumático, ¿me entiendes? Entonces hay una categoría, y por eso te hablo de esto de la emoción a propósito de lo que tú estás diciendo, que han hecho estos hallazgos que no toda situación toda situación compleja es traumática. Hay una categoría intermedia o subyacente, digámoslo así, a lo traumático, que ellos lo denominan, se me olvida ahora el concepto en estricto rigor, pero algo así como un evento emocional adverso, ¿me entiendes? Entonces ellos decían que, claro, hay eventos que tienen un potencial traumático, pero no son traumáticos, ¿me entiendes? Te lo digo esto porque ella creo que está aludiendo ahí a estudios que se hacen desde 2015, 2016, y esta concepción no existía antes, po. Entonces, por decirlo así, a ver si me entiendes lo que te quiero decir, hasta hace un tiempo no existían los hechos traumáticos. ¿Me entendí? Luego la psicología entregó que sí existen los traumas. Hoy día yo tengo tres colegas en la universidad aquí donde hago clases, la Autónoma de Cantalca, que trabajan con el trauma complejo. ¿Cachai? Que es una experiencia aún más especialmente sensible que el trauma por sí solo. ¿Me entiendes? Pero, y también está esto otro que yo te decía, que si bien hay eventos que son complejos, pero no todos tienen un potencial traumático como tal. Y esos se han denominado, como te digo, experiencias tempranas adversas, algo así, experiencias emocionales adversas. Bueno, con esto lo que te quiero decir es que este conocimiento no está escrito en piedra y así funciona la ciencia. El día de mañana, literal, puede salir algo que refute eso. Dicho esto, para algunas personas, vuelvo a lo que te estaba respondiendo, algunas cosas son emociones y otras no son emociones. Entonces, de alguna u otra manera, me hace, cuando tú estás hablando o elaborando tu pregunta, me hizo mucho sentido, que no sé si es como va en la línea de lo que tú esperas de respuesta, pero también tiene que ver mucho con nuestra experiencia también temprana. Pues, o sea, fíjate que hay personas, voy a decirlo así, que tuvieron padres o figuras vinculares que fueron súper tranqui, súper piolas, ¿cachai? Y viejo, viene una tormenta, si me entiendes a lo que quiero aludir, y lo van a enfrentar con calma. Pero hay personas que fueron criadas a grito, a garabato, yo soy de campo, acá al Maule, a chucha limpia. Esa persona, ni aunque tal vez haga meditación, ¿me entendí? Si está sometida a ese estresor natural, ¿cachai? De sus figuras vinculares, si hacemos esto como de cero
de 0 a 10, donde el 10 es el estrés máximo, esa persona se va a criar con 5 6 7 gramos. Las otras personas no. Entonces, ahí tú también, que aludes a lo neurológico, también hay un moldeamiento neurológico, ¿entiendes? Y hay una predisposición. Ahora, eso no quiere decir, voy a aludir voy a irme a la pregunta que hizo Cecilia anteriormente, eso no quiere decir que no tenga tratamiento. O sea, hasta ahora todo tiene tratamiento. Fíjense ustedes que estamos hablando de la ansiedad. Piensen no quiero usar como una comparación, no Dios, pero fíjense que tiene tratamiento la esquizofrenia hoy día. Y la esquizofrenia, según la OMS, es la patología o enfermedad más incapacitante de todas las enfermedades que han sido registradas en la historia de la humanidad. Es la más incapacitante. Y para eso hay tratamiento. O sea, sabemos que es una depresión crónica, pero puede amortizarse. Una persona puede hacer, entre comillas, una vida lo más normal posible. Dicho eso, estimada, no sé cuánto te puedo haber respondido efectivamente, pero creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con algo también, algo que puede haber herencia genética, puede haber una predisposición. Yo te lo digo también desde mi punto de vista clínico, de mi punto de vista clínico, que es solo eso, mi punto de vista clínico, no es más que eso. Juega mucho a veces las experiencias tempranas, ¿me entiendes? Cómo nos criábamos, el vínculo, para decirlo de otra manera también más sencilla, cuánto amor o cuánto poco amor nos entregaron, cuánta atención nos pusieron, ¿me entiendes? Si yo de verdad tenía papás apurones, mañosos, chuta, yo ya tengo una dosis de más de predisponerme a una reacción ansiosa desde lo desbordante a una ansiedad que me sea menos dificultosa o más armoniosa de poder gestionar. La verdad, no sé Mm. cuánto te respondí sinceramente. Es lo No, que tú no, sí, consultaste. creo que sí, sí. De hecho, me queda bastante claro y también pienso en esto de cómo la experiencia temprana, como dices tú también, te predispone a la ansiedad, a las respuestas ansiosas. Sí, o sea, sí, Entonces, de verdad que yo lo he visto, me recuerdo, y fíjate, para ser más corto, en pregrado recuerdo que vi esto hace años, de cómo la ansiedad, y yo sé que hay muchas clasificaciones más nuevas, ahora más refinadas, cómo podía ser un rasgo o podía ser un estado. El estado ansioso tiene que ver con ciertas circunstancias, la ansiedad, o sea, el estado ansioso tiene que ver con la respuesta a ciertas circunstancias del contexto. Cuando es un rasgo, tiene que ver más bien con la estructura de personalidad. Y para los que son clínicos, solamente piensa tú en esta clasificación de la estructura de personalidad, el clúster C, que son los evitativos, los dependientes y los TOC, los obsesivos impulsivos. Esas personas, la ansiedad de esas personas es a otro nivel. Y eso es estructural. Y eso es porque fueron moldeados de esa manera, o lo que es muy común, un papá o una mamá genéticamente, o sea, por biología, les legó esas características. O sea, por supuesto que influye. Ahora, todo esto hasta ahora, todo tiene intervención, todo tiene tratamiento, no sé si cura por decirlo así, pero remisión, amortización, etcétera. Todo, hasta ahora. hay otra cosa que tú hablaste de como el tratamiento. Desde tu experiencia y de los pacientes que tú pudieras tener, ¿cuáles han sido las técnicas que a lo mejor te han funcionado para tratar la ansiedad? Sí, sí, yo eso es bastante claro y intento también ser muy responsable porque me he encontrado con varias respuestas adversas, lo cual lo entiendo. Yo elaboro mis tratamientos desde el modelo, del enfoque humanista existencial porque es el que más me acomoda a mí con la concepción de ser humano, la verdad. Pero por mi profesión también, yo he hecho cursos, me he capacitado y además porque teóricamente, no es que lo domino, pero lo sé porque soy docente de esta área, lo cognitivo-conductual es muy rápido, ¿cachai? Es muy rápido, es muy efectivo y la verdad que tiene que ver por la concepción que tiene el humanismo, perdón, lo cognitivo-conductual. Cuando las personas, es que ahí también hay una trampa, porque la persona que está ansiosa quiere dejar de estar ansiosa ahora, pues, y ahí está precisamente la ansiedad metiendo ruido. Eso, pero dime ahora, pero no van a la pastilla, pero dígame algo que hacer. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar esta crisis? ¿Me entiendes? Y ahí uno entiende, o sea, cuando la persona está en ese estado, no es una persona, entre comillas, normal, hay angustia, hay desesperación, ¿entiendes? Pero ahí está el juego de la ansiedad, pues la ansiedad es como, se está grabando todavía, ¿no? Sí, puta. Ya, pero lo voy a decir igual, yo me hago cargo. La ansiedad es como el capitalismo, busca más consumo, ¿me entiendes? Eso queda solamente a mí, por favor, es de mi opinión, no tienen por qué compartirla. Pero la ansiedad busca más ansiedad, ¿me entendí? Se alimenta de eso. Cuando usted introduce calma, paciencia, respiración, como había ahí, ya, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Ya, y te pasó eso, ¿qué pasó? ¿Me entendí? Empieza a confrontar, ¿me entiendes? Pero ahí, como te decía recién, tienes que ver que hay mucho, o sea, una persona que se crió en un ambiente, no sé, de violencia, ¿cachai? Imagínate cómo neurológicamente está esa psiqui, o sea, ese ser humano. Y por lo tanto, toda esa expresión también psicológica, voy a usar un concepto que tú usaste, al menos va a estar teñido
por esa expresión. ¿Me entiendes? Al menos. Eso no quiere decir que sea determinante, pero puede ser condicionante en términos del cognitivo conductual. Ahora, como te digo, es un modelo que funciona, no es el único y además, y ahí también es algo muy personal, depende del motivo de consulta y depende de la persona. Para mí esto puede ser un blanco común, no un cliché. Los tratamientos, las herramientas, las técnicas no son recetas de cocina. Si fuera por eso, todo ChatGPT los curaría todo. Y si bien me consta que ha ayudado a muchas personas, porque los mismos estudiantes me lo dicen, profe, ahora estaba aburrido, estaba solo, me sentía solo, hablé con ChatGPT y me alivié, súper, no todo le sirve lo mismo. Gracias, profesor. Estamos, estamos en el límite del momento de las preguntas, pero Había una más, parece, si podía hacer sí, una, no sé, para alguien que tenga una pregunta cortita por sería, último, o es que soy yo tal vez que se extiende sí, mucho. súper. Si nos ponemos la mano en el corazón todos, podríamos alcanzar unas dos preguntas. Dale, José, dale, ¿está que yo bien? tengo otra. Vamos, O sea, José. por mí no hay problema. Digo. Ya. Hola, buenas noches. Buenas. Eh, bueno, te hicieron la pregunta, pero la voy a reiterar igual. ¿Alguna técnica que puedas compartir en específico más allá del tema como de la respiración diafragmática, para pensamiento, no sé, a veces emocional? Es Eh, que depende, po, José Alberto, ¿en qué? ¿Para el bueno, insomnio? ¿Para la crisis? no, te pongo un caso en específico. Tengo un Dale. paciente que tiene disfunción eréctil. Obviamente hay una ansiedad de por medio en base a su temor de tener la disfunción en el acto. ¿Alguna técnica en particular que me pudieras compartir respecto a eso? Yo utilizo una técnica que te podría decir, esto va a creer que es mentira y lo entendería. Pero según me refieren, ha funcionado el 100% de los casos. Dale. Y eso es desde mi querido humanismo existencial, es la prescripción del síntoma. Yo le digo a la persona que tiene disfunción eréctil que si tiene pareja constante y todo el tema, que se proyecte las próximas 10 3 4 5 encuentros íntimos sin penetración. Voy a usar estos términos porque entiendo que estamos en un Sí, contexto claro. último. No puede haber penetración, bajo ningún caso. Entonces le digo, le voy a decir así, con confianza, dice, explore las manitos, la lengua, la boca, otras cosas, póngase un traje, todo, pero menos penetración, póngase creativo. Viejo, no, yo entiendo que no me creas, está bien, pero de los casos que recuerdo, la persona llega y dice, oiga, pucha, le intenté hacer caso, pero mire, no le puedo hacer caso porque tuve la erección y lo puede hacer, así que no puede cumplir con las 5 veces de intimar sin que tuviera erección. Porque lo que pasa es que lo que hago ahí es más, todo esto, como te digo, no se lo digo así como estoy diciendo, es 1 o 2 sesiones de preparación, al menos una. Lo que hago es externalizar el síntoma, sáquese eso, le saco la presión, ¿me entiendes? Entonces le digo, ya, tú lo planificas, yo tomo nota, ¿cachai? Anote usted, utilizamos el WhatsApp y todo el tema, ya, ¿qué va a hacer? Pucha, es que yo no, pero usted, no sé, disculpen lo que le voy a decir, pero, o sea, porque pido disculpas, pero se entiende que, pero usted se masturba, o la masturba a ella, o le masturba a usted, no, y el tema oral, ¿cómo anda? Pucha, oye, ¿y alguna vez ha usado lubricante, aroma? Hay tanta cosa que yo tampoco no conozco. Y ya, y empezamos a explorar todas esas cosas, ¿me entiendes? Pero yo trabajo una sesión con eso. Cuando recuerda que de las grandes disfunciones sexuales en hombres y en mujeres, lo que yo entiendo, cerca del 60-70% al menos, es psicológico, ¿cierto? Sí. Impotencia, eyaculación precoz en hombres, anorgasmia y vaginismo en mujeres, ¿ya? Hay otras que por supuesto que son cardiovasculares, que son biológicas, que son orgánicas, por decirlo así. Pero viejo, cuando son psicológicas, yo casi que firmamos un compromiso, pero usted no va a intentar penetrarle y decir, no, pero ya, ¿y cuánto? Ya estamos en noviembre. ¿Y cuánto el tema con su pareja? No, 1 o 2 veces a la semana, ya. Entonces, de aquí al 25 de noviembre, todo lo que tenga en este rango, usted no va a intentar penetrarla. Y créeme, viejo, que la persona dice, lo intenté, pero tuve la erección, así que lo hice muy igual. ¿Me entiendes? Pero todo es un Perfecto. trabajo previo, que precisamente tiene que ver con que tú le sacas la ansiedad a la persona y le sacas la presión. Muchas veces también yo hablo con la pareja, hacemos todo un tema. No sé si me entiende el ejemplo, te intenté Sí, resumir mucho. maravilloso. Lo agradezco. Muchas Ahí gracias. está. Ay, ojalá que lo resulte. Sí, Pero hoy, ojo, 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 ojo. José Alberto, ¿está ahí? sí.
Yo recuerdo que tenía un profe que nos hizo una vez una pregunta. Nos dijo, ¿por qué por qué los regalos se envuelven en papel de regalo? No, disculpa, es una pregunta retórica, no es para que la contestes, pero es un profe clínico y precisamente tiene que ver con cómo nosotros compartimos o decimos algo. Te la dejo a ti y a los demás para pensar, piénsalo. O sea, ese tipo de intervenciones también depende de cuánto tú desees que funcione y cómo elaboras la intervención y haces a la persona partícipe de eso. Si tú le dices lo que yo te acabo de decir, pero mire, intenta no penetrarla estos días, listo que le vaya bien, no va a resultar. Si tú preparas ese escenario y lo sensibilizas psicológicamente, viejo, ya, me puedo equivocar en el margen de error. No, no te va a resultar todas las veces, pero sí va a tener una alta probabilidad de efectividad. Súper bien, muchas gracias. Ya. Así que ahí tienen un dato, si hay alguna disfunción también. Gracias, profesor. Tengo la pregunta de Fabiola. Fabiola. Ahí te estoy habilitando el micrófono. Buenas noches a todos, al profesor. Hola, Más Fabiola. que una pregunta, era uno de muchos de los seminarios que he visto en ADIPA y por investigación propia también me involucré mucho con la terapia de aceptación y compromiso. La estadística, lo que señala el profesor y lo que yo busqué también tiene un muy buenos resultados con respecto al tema de la ansiedad y de la ansiedad generalizada. Yo hice una investigación, hice una tesis también con respecto a eso, por lo que preguntaba la psicóloga, creo que era una psicóloga, una colega también que estuvo preguntando. Y de ella dijo una frase que a mí me pareció muy buena, que podría tomar el terapeuta que la está viendo o en esta evaluación del terapeuta que tiene, según lo que señaló usted, profesor. Ella dice, bueno, tengo que aceptar esto, lo dice de alguna manera, pero el terapeuta para poder tomar la intervención y hacer incluso un nuevo eh, plan de intervención. Eso. Sí, sí, gracias, Fabiola. Sí, o sea, yo creo que no lo podría haber dicho mejor que usted. Sí, muchas gracias. ¿Sabes lo que pasa, Fabiola? Es que, sí, pues lo mismo, por ejemplo, que no lo quise compartir ahora, porque tampoco venía al caso, pero es que tiene que ver con el tema a veces de los ecocientíficos, todo el tema. A veces, te lo digo también, yo no estoy metido en el tema como, o sea, ¿cómo se puede decir? Hiper involucrado en el tema académico. Pero a veces hay harto seco y algo así, y ya están saliendo publicaciones, 2023, 2024, 2025, de que el mindfulness no es tan efectivo como decían que era, ¿me entiendes? Entonces, también tiene que ver con algunos temas de publicación o lo que se quiere promover. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si esto puede ser como, a ver, ¿cómo decirlo? No sé si esto puede ser, no es decepcionante, pero no todos los modelos les van a funcionar a todas las personas. ¿Me entiendes? No sé si lo comparte, y si no lo comparte está bien, pero por supuesto uno se va a ir al tema, y ahí nos metemos en otro tema quizás más estadístico de la probabilidad, la tendencia, ¿cierto? De que hay algunos que son efectivamente, ¿cierto? Son tan probados con mayor efectividad o eficacia que otros. Pero eso no quiere decir que vayan a funcionar en todas las personas. Ahora, por supuesto, que es lo que dice el sentido común, que uno va a probar, ¿cierto? O va a elegir o seleccionar lo que tenga más probabilidad que funcione con uno. ¿Me entiende? Entonces, por supuesto, yo también concuerdo con usted, le agradezco que se haya dado el tiempo de compartirnos ese dato, pero también tienen que pensar que quizás porque eso le funcionó a 8 personas, a usted, a otra persona no le va a funcionar, pero eso no quiere decir que no encuentre algo que funcione. Hay un profesor, otro profesor que no era este que decía el del papel de regalo, decía pues que, que hay algo que me hizo mucho sentido, que la psicoterapia, los psicoterapeutas tienen que funcionar como un sastre. Tenemos que hacer los trajes a la medida de las personas. Las terapias son a medida de las personas. Muchas terapias uno tampoco va a repetir, chiquillos, como loro, porque para eso de verdad está la inteligencia artificial que nos va a superar con creces. Nosotros, y aquí sale mi lado de la bioética, nosotros tenemos que hacer otro trabajo con eso, ¿me entiendes? Un trabajo más de bien de artesano, se podría decir. Entonces, todas estas herramientas, todas estas técnicas, por supuesto, no están en un abstracto, tienen un filtro, tienen una persona que pasa a través por la cual pasa a través, que somos nosotros. Y, por supuesto, sabiendo que las técnicas cada vez más refinadas ayudan mucho, recuerden que también los factores inespecíficos y lo que muchos hallazgos también lo comprueban,
el mejor predisponente para que esto funcione es la alianza terapéutica, es el fiato, la sinergia que uno como psicoterapeuta genera, ¿cierto?, con la persona que atiende. Eso les diría que por favor nunca lo dejen de lado, ¿me entienden? No lo olviden. Dicho eso, Fabiola, muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Disculpa, Rodrigo, te hago la pregunta. ¿Esta clase la tienen los chiquillos o no la van a tener? ¿El PPT dice usted, profesor? Sí. Lo vamos a enviar, se lo vamos a enviar a Daniel y si es que procede ahí, él lo va a enviar al correo. Ya, súper. Chiquillos, ¿por qué les digo? Porque aquí estoy leyendo, dice Amelia, hola Manuel, habrá posibilidad de contactarnos. Chiquillos, en la presentación está mi correo, el mpereayala@gmail.com. Me acuerdo que en una rutina el Felipe Abello dio su WhatsApp. A mí no me daba tanto, pero está ese es mi correo personal. Ahí me escriben nomás, po. mpereayala@gmail.com. Ahí está. Y ahí está el ORCID, que Ya. estoy acostumbrado como docente a darlo. El ORCID es como el root que tenemos todos los investigadores para que ustedes también vean algunas de mis publicaciones, o si quieren, por supuesto les interesa, o las líneas de investigación. Por lo menos ahora, chiquillos, me estoy dedicando harto al tema de la bioética y a la filosofía, entonces, que veo una conexión, pero natural, con los temas que estamos hablando. Así que eso. Ahí estamos, Rodrigo, ¿no? ¿O algo más? Súper. Ya, mira, Isabel, te vamos a extender el momento a ti que te veo ahí bien, que quieres hacer tu pregunta o tu acotación. Voy contigo, Isabel. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí, te escuchamos. Hola Manuel, muchas gracias por Puede la saber. presentación, muy buena. Y también Gracias. quería hacer, que me ayudes a complementar o a tratar de entender un poco lo que quiero compartir, porque yo también soy TEA. Y quería un poco, sé que las terapias no le, las técnicas de terapia no les resultan a todas las personas y como tú bien dices, hay que ser sastres y hacer la terapia a la medida de la persona. Pero con la falta, por ejemplo, de especialistas en TEA adultos, porque yo fui diagnosticada sobre los 40 años, eh, me pasa que, claro, tengo psicoterapia, digamos, y he aprendido muchas cosas, pero no desde la especialidad del TEA, y eso he tenido que extrapolarlo un poquito a mi experiencia. Y esto es tratar como un poco para ayudar a la primera persona que preguntó, que dijo que tenía TEA y TDAH. Yo soy TEA, nomás no, desconozco, o sea, sé del TDAH, digamos, pero no lo... Y una de las cosas que a mí me sirvió mucho, porque yo sí también fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizado y era súper catastrófica antes de saber qué era TEA. Entonces, cuando sé esto, empiezo a investigar de qué se trata el TEA, qué pasa con los TEA en adultos. Ahí obviamente inicia la frustración de la falta de psicoterapia en adultos. Yo vivo en Pencahue, en la región del Maule, tú mencionaste la región del Maule, que queda hacia la costa, metiendo en un CEFAM. Eh, no sé, Isabel, yo estoy en Talca. mire, buenísimo. Estamos a Y 25 minutos. claro, sí, estamos cerquita. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, porque parte del TEA tiene que ver con no reconocer nuestras emociones. Y tú partes la presentación diciendo que la ansiedad es parte de la expresión emocional. Entonces, a mí una de las cosas que me ayudó mucho a dejar de ser catastrófica, y con tu presentación ya no me considero con el trastorno de ansiedad generalizada, sino más bien ya con una ansiedad normal, acorde a los estímulos propios que uno tiene o las metas por abordar que uno tiene en el día a día, pero lo que a mí me ayudó mucho es esto, que es la rueda de emociones. De Plastic. Súper. Sí, la rueda de emociones para mí me cambió la vida, porque y además también tengo insomnio crónico diagnosticado por polisomnografía, porque mi red tálamo cortical del hemisferio izquierdo es hiperactiva. Entonces mi cabeza no reconoce cuando duerme. Entonces yo tengo sueños vívidos. Entonces mi cabeza en la noche piensa que está durmiendo, para lo cual tengo un tratamiento farmacológico que me permite dormir y lograr un sueño REM por un par de horas apropiadas. Y he ido
Pero el asunto es que esto me ha ayudado mucho a soltar las ansias, a soltar el exceso de preocupación por el futuro y por lo que no puedo manejar. Porque solamente siempre nos enseñan como las emociones primarias, pero lo que me ayudó a mí de esta rueda de las emociones tiene que ver con las emociones secundarias y terciarias. Porque a mí muchas veces no me calzaba en mi estado emocional la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa o el miedo. Pero cuando conocí esta rueda, empecé a entender que me identificaba más con estas otras emociones, que sí están asociadas, por supuesto, a las emociones primarias, pero eso, al entenderlo, ya estoy en un cuadro ansioso que está asociado a esta emoción secundaria o terciaria y que, bueno, eso significa que probablemente estoy triste, qué sé yo, feliz o tal. Y eso me ayudó a soltar. Lo estoy hablando, por supuesto, desde la perspectiva personal. Sé que no a todos les funciona, pero quería compartirlo porque quizás podría ayudarle a alguien eh, primero a conocerse para poder reconocer sus niveles de ansiedad. Porque yo ahora reconozco mis niveles de ansiedad y también incluso puedo manejar mis crisis cuando me dan debido a la ansiedad. Entonces eso quería compartirlo y no sé si me puedes ayudar a complementar. ¿Estás de acuerdo? ¿Estoy muy fuera de lugar? Sí, sí, por supuesto. La verdad es que yo la uso mucho para mí. Es ¿Ah? que cuando la conocí hace tiempo, no sé si esto lo voy a decir como un estereotipo. Cuando dicen que los varones tenemos solamente un par de emociones, pues sobre todo oscilamos entre la rabia y la pena, y cuando tenemos pena nos da rabia tener pena, y cuando tenemos rabia nos da pena tener rabia, que es como una broma que no deja mucho de ser, que tiene que ver con que más que biológico es un tema sociocultural, creo yo. Eh, pero digo, esto es como, como decirlo, no como docente, sino como lector de antropología. Me gusta mucho leer muchos temas, la verdad me gusta mucho leer. Y he leído varios libros, más que libros, capítulos, por decir, para ser honesto, y papers de antropología. Y claro, es un tema sociocultural. Cada cultura tiene sus cosas y todo el tema. Ahora, dicho eso, tú estás de un tema como neurológico, sí, pues, y a mí me ayudó para conocerlo y también lo he que esto no quiere decir que sea exclusivo, pero yo la he trabajado sobre todo con varones. Porque, ¿me entiendes? Porque tipos como que, no, por eso decía esa broma, no sé si tú has escuchado, Isabel, que hay como una broma, se dice que las mujeres pueden ver un degradé de colores y los varones también podemos ver como es verde o no. Claro, colores Eh, y, primarios y nosotros podemos ver los y matices. sería verde musgo, verde invierno, verde, ya, para mí todos son verdes, ya. Pero, Entonces, pero claro, la analogía que tú haces es muy buena porque el TEA en ese sentido se aplica análogamente con el varón. sí. Sí, entonces yo personalmente lo he trabajado con varones y claro, pues así como, ¿en serio? ¿Tantas emociones existen? Así que sí, por supuesto, Isabel, nuevamente te agradezco también porque fue muy, creo que llega de manera distinta cuando uno habla de la misma experiencia y si a ti te ha servido, es una broma. Pero es muy probable que le pueda servir a otras personas, o al menos son referentes, ¿me entiendes? Yo creo que te agradezco mucho Es- que lo hayas compartido. Me imagino que a Cecilia, ojalá que haya escuchado, que no se haya retirado también, y que lo Ojalá. haya hecho. A mí me da la impresión que Cecilia, no sé, es que me da la impresión que como que no ha dado con el tino de las terapias, las intervenciones, de lo que ha hecho. No sé, tengo esa impresión, ¿no? ¿Me entiendes? Pero claro, es como decepcionante ir a una terapia que no funcione, o ir a dos, ¿me entiendes? Uno también recibe, yo también, tal vez conmigo se han dejado de atender muchas personas que no han logrado lo que han querido, porque yo también recibo muchas personas que dicen, pucha, o con usted sí que puedo hablar en confianza, pues sí, con usted sí que puedo sentirme a mi hacha, o siento que me hizo bien, ¿me entiendes? Pero eso no quita que tal vez con otras personas, uno mismo, ¿me entiendes? No tenga esa conexión. Entonces uno, claro, como tiene esa experiencia, uno la puede como extrapolar y decir, ah, no me resultó, no me va a resultar nunca, pero no es así. Claro, también hay todo un tema de desgaste, hay un tema de recursos también implicados, pero vamos que se puede, como decía alguien. Así que Aunque se puede, eso sí. Isabel, le agradezco mucho que, ¿cómo se llama? Que lo haya comentado. Y me imagino que como yo también soy de campo, yo soy de Alicantén, pero estoy acá, sé que está empezando la temporada de cerezas por ahí por sus tierras, yo conozco Guayeco, todo eso para allá, por Botalcura, por ahí por sus lugares, así que
soy también como, habitante de estas tierras. Así que muchas gracias, Isabel. Espero que le haya sido algo en provecho la presentación y muchas gracias por el refuerzo que usted nos da al final. Muy amable. Genial, genial, genial. Muchas Ahí estamos, gracias. Rodrigo. Súper. Muchas gracias por este momento, ¿cierto? De las preguntas, consultas. Gracias, profesor, por la excelente ponencia. Ahí están llegando los aplausos y corazones virtuales. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar el momento del video hasta acá, pero no se desconecten porque vamos con el concurso. Profesor, para cerrar, ¿cierto? El momento del video, le invito a que, si desea dar unas palabras finales, una invitación al curso, un cierre de la No, temática, estoy sí, o feliz. sea, sí, sí, sí. Muchas gracias por la atención, por la participación. Todo tiene que recordar que esto está, de hecho, desde una experiencia. Esta experiencia no es única ni un poco irrefutable. Ando muy bien esa parada media epistemológica hoy día también. Pero claro, tiene que ver con que esto les pueda cooperar a ustedes o hacer sentido. Tampoco si hay algo que ustedes válidamente pueden tener su disenso, su discrepancia conmigo. Yo lo hablo de mi experiencia, porque funciona a mí. Es muy probable que les funcione a ustedes, no a todos quizás, pero no, tómenlo como eso nomás, chiquillos, las palabras de una persona que lo habla desde la experiencia, pero eso, le agradezco mucho su participación y buena onda, para mí un gusto, la verdad, súper, todo bien, así que espero que nos veamos en algún momento. Y cualquier cosa, como les digo, chiquillos, pueden utilizar el correo que está ahí, yo les voy a responder, no les voy a responder de inmediato tampoco, si no respondo 2 días, por favor, compréndame, también tengo vida, pero cualquier cosa ahí escriben nomás, pues yo con gusto puedo responder. Ya, eso, que esté muy bien. Muchas gracias. Ya, Rodrigo, ¿estamos entonces, hijo?